buenas tardes otra vez, 4:45 mirando a esa noticia que desde primera hora les estamos contando, y es cómo el Banco Central Europeo ha iniciado las inspecciones desde hace más de un mes para ver, para catalogar cómo se están haciendo todas esas contabilizaciones sobre determinados activos de riesgo crediticio que pudiera haber en el mercado, para poder de una manera prudente las entidades bancarias estar viendo el Banco Central Europeo si lo están haciendo bien o mal. Y lo que hemos conocido hace apenas 40 minutos, 50 minutos, a las 4 de la tarde, es que el Banco Central Europeo considera que hay cosas que no se están haciendo bien por parte de las entidades bancarias europeas, y ha actualizado una carta que ha firmado el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, que estamos contando aquí en primicia en Negocios Televisión. Es una carta en la que se dice, entre otras cosas, que hay prácticas inadecuadas a la hora de clasificar los riesgos. Tenemos con nosotros a Juan Ignacio Navas, socio director del despacho Navas y Cosí. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primera valoración, aunque hay 13 folios y habrá que mirar al detalle todo lo que dice el Banco Central Europeo, uno de los principales despachos en cuanto a derecho bancario, Navas y Cosí, presente en Bruselas, ya ha podido analizar una primera visión de ese informe, que nosotros también, esta carta que también tenemos aquí en Negocios Televisión. Dice Juan Ignacio que hay prácticas inadecuadas a la hora de clasificar los riesgos crediticios, dice el Banco Central Europeo en esa carta. ¿Qué consecuencias podría tener? Bueno, vamos a ver, esto básicamente lo que ha detectado el Banco Central Europeo, y lo va a comprobar a través de su organismo de supervisión, que es el MUS, es que la política de los bancos españoles a la hora o de la banca, incluso también en Europa, a la hora de otorgar instrumentos propios para la pandemia, en España ICOs, es que ha sido hecho de una manera no adecuada, incorrecta, puesto que parte de esos ICOs han ido para refinanciar operaciones de reestructuración, es decir, que se han saldado operaciones crediticias anteriores, y eso lo que supone es que se daría de una manera muy grave la calificación de las posiciones de cada cliente, de tal manera que si un crédito ICO va destinado a refinanciar créditos anteriores, pues ese crédito ya no aparece como de dudoso cobro, sino que aparece el panorama que se presenta del cliente en concreto es de una empresa en condiciones correctas, ¿no? Y eso pues es gravísimo, ¿no? Porque se han manipulado esos instrumentos extra de financiación para en definitiva, alterar los balances. Y además, otras cosas que dice esa carta es que acusa a los administradores de las entidades financieras de no haber vigilado la situación de esos instrumentos extras de financiación en la concesión y en concreto en la situación actual de la pandemia del COVID. Dice además esa carta del Banco Central Europeo que no siempre se clasifican correctamente esas modificaciones de las condiciones contractuales, reestructuración, refinanciación, y, como decías, pone el énfasis en que los consejos de administración no están teniendo la suficiente vigilancia y gestión del COVID-19. ¿Podría tener consecuencias también para miembros del órgano de administración de la banca europea esta carta del Banco Central Europeo, si, como parece, se ha observado que no se están clasificando correctamente y que no se está actuando con la vigilancia suficiente de un órgano de administración? Hombre, para las entidades bancarias que las han hecho, pues sí, podría tener consecuencias, porque el Banco Central Europeo y todas las instituciones que vigilan los mercados bancarios pues pueden llegar a establecer algún tipo de sanción o intervenir en el mundo financiero y dar unas instrucciones y resoluciones muy duras de control. De hecho, ya están inspeccionando en países como en España y otros países la concesión de los ICOs.
Consecuencias generales, Juan Ignacio, de esto que venimos contando en Negocios Televisión desde primera hora de la mañana, de cómo el Banco Central Europeo ha tenido que inspeccionar ya definitivamente las entidades europeas, sobre todo por el tema de los avales públicos, que aquí son los ICO, claramente, y por las moratorias. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo, de cara a los consumidores, a los clientes? Consecuencias que aquellas empresas que les hayan dado un ICO y les hayan obligado a reestructurar deuda anterior, esas empresas podrían, en mi opinión, reclamar a las entidades financieras que les den el ICO entero. O sea que puede, ha ocurrido, yo he sido testigo, que han dado ICOs, una parte ha ido a saldar créditos anteriores y otra a inyectar capital en aquellas empresas que han tenido pérdidas por culpa de la pandemia, ¿no? Entonces, la primera consecuencia sería que esas empresas reclamasen el ICO íntegro. Y, por supuesto, que tendrían que hacer ajustes en los balances los bancos que han ejercido esas prácticas. Juan Ignacio Navas, socio director de Navas EQC, muchísimas gracias por esta primera aproximación a este documento que está en muy pocas manos y está, por ejemplo, en las vuestras, de uno de los principales despachos en cuanto a derecho bancario, y que está además en Bruselas con acceso a toda esta información también. Gracias y buen fin de semana, Juan Ignacio. Buen fin de semana. Gracias. Gracias.